te damos las gracias por esta nueva oportunidad. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Este es un culto para tu gloria, para tu honra y para bendición de cada hermano y de cada amigo que está aquí o que nos escucha. Señor, que cada uno de ellos reciba tu bendición. Mira, aquellos que no te conocen, permite que tu palabra termine de hacer la obra en sus corazones y al final ellos puedan tomar una decisión positiva. En el nombre de Jesús, toda obra maligna sea deshecha y que tu nombre aquí una vez más sea glorificado. Estamos en tus manos, Señor. Amén. Abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 19, versículo 30 al 32. Así dice esta palabra del Señor. Génesis 19, 30 al 32. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Pueden acomodarse. Bendito el nombre de Jesús. ¿Verdad que está un poco chocante esta lectura? Es que vamos a hablar sobre el tema catástrofe familiar. Catástrofe es un desastre, es una destrucción, es algo que no está previsto y que nadie quiere que le pase, es un colapso. Desastre puede ser un sismo, un tsunami, un fuego que queme medio pueblo. Esos son catástrofes. Pasó una catástrofe. Entonces, estamos en el mes de la familia. Y por lo menos en este mes es bueno que la gente escuche con más detenimiento hablar acerca de la familia. Catástrofe familiar. Hay una anécdota que tal vez ustedes habrán oído alguna vez, de una niña que en su escuela le preguntaron que dónde estaba el infierno. Y ella levantó, la maestra hizo la pregunta, si alguien sabía dónde estaba el infierno. Y ella levantó la mano. La única que levantó la mano fue ella. Y le dice la maestra: ¿tú entendiste la pregunta? Yo pregunté que dónde está el infierno. Y ella dijo: sí, yo entendí la pregunta. El infierno está en mi casa. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá peleaban todos los días, se decían mala palabra, se insultaban, y su mamá corrientemente decía: esto es un infierno. Y lo repetía tanto que la muchachita llegó a entender que ese era el infierno. Pasó el tiempo, llegó el evangelio a esa casa, las cosas cambiaron y al final del curso están dando otra clase de moral y cívica, que ya no se da. Y la maestra hace otra pregunta, parecida pero contraria. ¿Cuál de ustedes sabe dónde está el cielo? Nadie levanta la mano. Y vuelve la misma muchachita y levanta la mano. ¿Tú entendiste? Sí, yo entendí. Porque tú me dijiste otra cosa la otra vez. Sí, pero yo entendí. Es que mi papá y mi mamá se convirtieron. Y ahora el cielo está en mi casa.
Aleluya. O sea, ella tenía razón en las dos veces. Porque había habido un cambio tan grande que ahora su mamá decía, este es el cielo. Hermanos y amigos, la familia es el lugar donde se puede manifestar lo mejor y lo peor. En la familia usted encuentra descanso, solaz, paz, cariño, amor, comprensión. Y usted se siente que cuando está fuera de su casa está mal. Y está loco por llegar a la casa, porque en su casa tiene todo lo que usted necesita. Pero también la casa puede ser todo lo contrario. Puede ser, como dijo la niña, un infierno. Un hombre que pelea por todo, una mujer que pelea por todo, se regañan. Cuando el niño le va a preguntar algo, le da una galleta, le da un trompón, le da con el taco del zapato. Y nadie entiende a nadie. Y todos hablan el mismo idioma, insultos y mala palabra. Y cuando usted está en la calle no quiere llegar a la casa porque sabe lo que le espera. La familia puede ser lo mejor y puede ser lo peor. Pero yo pienso, y creo que ustedes también pensarán conmigo, creo que alguien que forme una familia, lo último que piensa es que esa familia va a colapsar. Cuando uno se va a casar no piensa lo peor, porque si lo piensa, no se casa. Uno piensa lo mejor. Y uno cree que habrá pétalos y rosas, y perfumes y aromas, y que todo será un idilio, y que todo será una paz, una tranquilidad, y un placer, y un deleite, y un gozo, y todo será bien. Nadie piensa que va a colapsar, nadie piensa en que se va a derrumbar. La destrucción de la familia es un accidente. Pero nadie comienza pensando en la destrucción. Entonces, se preguntaría uno, ¿por qué ocurre tal accidente? Si nadie va a la familia, al matrimonio, a formar un hogar para hacer una destrucción, ¿por qué ocurren los accidentes en la familia? Es probable que nos descuidemos en algunos detalles. Y pienso que debemos hacer el mayor esfuerzo para evitar la catástrofe. Porque a veces nos descuidamos creyendo que todo va a salir color de rosita. Y no cerramos algunas ventanas por donde el diablo se puede meter. A veces usted tiene una relación de amorío durante 6 meses, durante 1 año, durante 5 años con una persona, con un propósito de matrimonio. Y usted conoce algunas cosas que no le gustan de esa persona y las deja pasar. Ese hombre sí es refunfuñón. Ese hombre sí es delicado, pero eso se arregla después. Y deja esa ventana abierta. Ese hombre sí tiene amigos y es bullanguero. Bueno, pero yo después que esté casado conmigo, él no va a tener que salir a la calle. Todo lo que necesita lo tendrá aquí. Entonces yo lo voy a arreglar. Y deja esa ventana abierta. Y así deja otras ventanas. Un hombre que cuando le piden si tiene dinero para pagar el taxi, dice, pero aquí es lo que te di ayer. ¿No te sobró? Bueno, parece que un poco tacaño, pero yo lo arreglo. Y deja esa ventana abierta. Hermano y hermana. Y después que se casan, toda esa ventana se abre. Y empieza a aparecer la realidad. Y llegan momentos en que usted dice, no aguanto esto. Y por ahí comienza el diablo a manifestarse. Esto afecta no solo a la familia en cuestión. Estos detalles afectan a la sociedad.
Porque esos problemitas que en la primera parte de la relación son sencillos, son como dinamita que no ha explotado, pero están debajo de la piedra. Y cuando esa dinamita explota, saltan los pedazos de la roca. Cuando esas dinamitas explotan, saltan los pedazos del hogar. Y cada uno coge para un lado. A veces se van los dos y abandonan hasta los hijos. Y por eso digo que afecta a la sociedad. Porque de ahí es que vienen los delincuenticos. Los muchachitos que se crían en la calle aprendiendo todo lo que aparezca en la calle. De ahí es que vienen las enfermedades. De ahí es que vienen los embarazos a destiempo. De ahí vienen también muchos abortos y muchas cosas negativas por causa de la disfuncionalidad de la familia. La Biblia es el libro donde se recoge los preceptos sagrados y también la historia de la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Aquí entendemos muchas cosas que fuera de la Biblia no la podemos entender. Pero la Biblia es un libro honesto. La Biblia no presenta solamente lo ideal, presenta lo real. La Biblia dice todo lo que pasó en esos hombres que de alguna manera se participaron del proyecto de Dios en su relación con el hombre para los fines de salvación. El texto sagrado es un compendio de enseñanzas para el mundo desviado y es al mismo tiempo la historia de lo que ocurrió en la relación del hombre con Dios. En la Biblia hay historias que pudiéramos pensar no debieron estar ahí, pero están. Más de una historia que no debió estar ahí, pensamos nosotros, pero están. Y si están es porque hay alguna razón para que estén. Nosotros pensamos que no debieron estar, pero Dios pensó que debieron estar. Como la historia que vamos a hablar hoy. Es una historia de incesto, no de insecto, sino de incesto. De un padre con sus hijas, bajo una embriaguez. Porque siempre esas cosas están asociadas con la embriaguez. No es de balde que la iglesia evangélica prohíbe el licor, la cerveza, el ron y todas esas bebidas embriagantes, porque los borrachos, lo dice en muchos lugares la Biblia, los borrachos no entran. Y el borracho no es borracho cuando está borracho. Se refiere a los que se emborrachan. A los que se emborrachan. Los borrachos no entrarán al cielo, dice la Biblia. Entonces, bajo la embriaguez pasan muchas cosas que no queremos que pasen. Y uno pregunta, ¿y qué aporta esto? ¿Qué aporta esto a la vida cristiana? Algunos fallos o debilidades que ocurrieron y que pudieron cometer cualquiera de los hombres o de las mujeres que aparecen en la Biblia, simplemente son para que nosotros no repitamos el fallo, número uno. Número dos, para que aprendamos a cuidarnos. Y número tres, para que aprendamos a enfrentarlo. Porque aquí todos somos de carne, de hueso y de nervio. Y cualquiera puede cometer un error. La Biblia habla de Elías, que era un hombre que hacía bajar fuego del cielo. Era un hombre que abrió el cielo para que lloviera y cerró el cielo para que no lloviera. Era un hombre extraordinario. Pero dice otra partecita ahí en Santiago 5:17. Pero Elías era hombre semejante a nosotros. O sea, estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, por eso tenemos que escudriñar la Biblia
copiar de la Biblia y tratar de vivir conforme a esos requisitos. Usted dirá, pero pastor, no podemos vivir de acuerdo a los requisitos que exige la Biblia. Ni usted ni yo podemos. Con nuestra fuerza, con nuestra capacidad, no es posible. Pero necesitamos y conseguimos ayuda del Señor. Todo el que pide ayuda al Señor, el Señor se la da. De manera que el que no puede es porque no quiere. El que quiere puede porque encuentra en Él la ayuda y la fuerza necesaria. Esto es una historia tétrica. Es una historia horripilante. Creo que es la primera vez que yo predico esto en 60 años que tengo predicando. Un papá que tiene hijos con sus hijas. ¿Por qué llegó esta familia a ese punto? ¿Dónde comenzó el problema? Porque hay que buscar la base y el principio de los problemas para resolverlo. Aquí podemos decir que es el inicio, en el capítulo 13, versículos 8 al 13. Podemos decir que es el inicio del problema, y del problema no solamente de esa familia, sino de muchas familias. Por lo tanto, podemos aprender algo acerca de estas cosas. Tenemos en el versículo 9 del capítulo 13 de Génesis: Abraham dijo a Lot: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo me iré a la izquierda. Esto es un acuerdo que hacen Abraham, que era tío de Lot, y Lot, porque sus ganados se habían multiplicado, sus siervos, los hombres que trabajaban con ellos, eran 100, 200, 300 hombres que tenía Abraham y algunos 200 que tenía Lot. Entonces chocaban, los empleados tenían riñas entre sí. Y Abraham dice: vamos a partir por lo sano. Vamos a dividirnos sin estar enojados, pero vamos a dividirnos para evitar fricciones en nuestros empleados. Y se separaron. Ahí en esta separación hay un punto que es digno de nuestro análisis. Cuando Abraham se sube a la montaña junto con Lot para enseñarle todo lo que alcanzaban a ver, montañas y llanuras, alzaron sus ojos, dice el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ellos se van a la montaña, al Pico Duarte, y observan toda la llanura y todas las otras montañas, las hileras, las cordilleras, y miran a la derecha y miran a la izquierda, y Lot alcanzó a ver la mejor tierra, la de la llanura, una tierra fértil. Inmediatamente pensó en él y no pensó en el tío, que era más viejo que él y que debió darle la oportunidad de la mejor tierra. Cogió toda la buena tierra para él. Aquí se manifiesta la ambición. Y esa ambición también ha destruido muchas familias. Si usted hace un breve y casi superficial análisis de por qué se desbaratan muchos hogares, se va a dar cuenta que la ambición está presente. Muchas veces, por alcanzar cosas extraordinariamente grandes, el papá se va del país para ganar dinero y comprar, o la mamá se va del país para ganar dinero y comprar, y uno de los dos se queda con los muchachitos.
Hay un proverbio que dice: la ausencia es causa del olvido. Entonces esa gente se quieren mucho, se aman mucho, se comprenden bien y están criando a los hijos como manda el libro. Están contentos. Pero dice un día: nosotros no vamos a llegar, cuando los niños estén grandes no vamos a tener casa todavía. No le vamos a poder dar buena educación porque no ganamos lo suficiente para eso. Así que uno de nosotros dos va a tener que emigrar a ver si encuentra nuevos horizontes y consigue algo. Y uno de los dos se va. El otro se queda forzado atendiendo. ¿Por qué se fue? Se ponen de acuerdo, porque no es en contra, se ponen de acuerdo porque los dos tienen ambición. Ambición desmedida, porque todo el mundo quiere prosperar. Es un derecho de todo ser humano prosperar, pero prosperar comedidamente, prosperar en su tiempo y a su velocidad, sin hacer lo malo. Entonces el hombre se va, abandona su casa, allá encuentra que trabajando en una factoría no va a llegar a nada. Allá encuentra que trabajando en un laundry como trabajé yo una vez, no va a conseguir nada, que le pagan un sueldo relativamente de miseria. Y dice: yo necesito hacer dinero en este país. Y se pone, ya usted sabe a qué. Y efectivamente empieza a conseguir dinero. Pero así como consigue el dinero, consigue muchas otras cosas. Pasan los años y los hijos solos con la mamá, en la República Dominicana, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, donde sea. Y llegan los muchachos a crecer sin papá. El papá se descamina y por allá tiene unos amigos que no sirven para nada más que para hacer maldad, y se desbarata el hogar. ¿Quién tuvo la culpa? La ambición. Pues Lot vio la buena tierra y dijo: esa es la que yo quiero. A mí me importa mi tío. Yo quiero esa buena tierra. Y la ambición lo cegó. ¿Y qué hizo? Escogió la tierra que estaba a su derecha y que era toda la llanura. Pero dice aquí: y fue poniendo su tienda o sus tiendas hasta Sodoma. Sodoma ya tenía la reputación. Sodoma y Gomorra ya tenían la fama de pecado, de inmundicia, de maldad, de perversión. Eran ciudades malas, moralmente hablando, eran ciudades malas. Eran las ciudades principales de ese tiempo. Pero a él no le importó que sus pertenencias, que su ganado, que sus tiendas, porque las tiendas eran los lugares donde ellos, las casitas de campo, donde ellos iban habilitando para no mojarse, para no estar bajo el sol. Hacían unas casas de campo, le llamaban tienda, bohío. Entonces fue extendiendo sus tiendas hasta llegar cerca de Sodoma. Y dice el versículo 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y uno se pregunta: ¿sabía Lot? Había llegado a Lot la noticia de que los hombres de Sodoma eran malos, de que el pecado y el vicio abundaban en Sodoma, de que la promiscuidad era abundante, sumamente abundante en Sodoma y Gomorra. Él no pensó que su familia no debía criarse cerca de una ciudad tan perversa como Sodoma. No lo pensó, porque él lo que quería era dinero. Hay gente que no le importa la familia porque lo que quiere es dinero. Hay gente que no mide consecuencias. No le importa el tipo de trabajo que tiene y se pone a hacer negocios sucios y no piensa en su familia, solo piensa que le puede dar dinero a su familia, que le puede dar lujo, que le puede regalar jipeta a su hija, que pueden tener jipeta todos, que pueden tener buenas casas, pero no piensan en la parte moral y espiritual del ser humano. Entonces Lot no pensó en ese detalle, que estaba llegando muy cerca de Sodoma.
Y dice la Biblia, los hombres de Sodoma eran malos. Y cuando la Biblia dice que eran malos, eso no tiene límite. Malos y pecadores contra Jehová. Y le agrega, en gran manera. Pero ¿qué fue lo que vio Lot? Lot vio la ventaja material. A pesar de que ya la reputación de estos pueblos estaba torcida, era conocida por todos, no le importó llevar a sus hijas a vivir cerca de Sodoma, a su familia a vivir cerca de Sodoma. Yo pienso que cada vez que uno se va a mudar, literalmente, debe pensar en su familia. ¿Es este un buen lugar para vivir mi familia? Cuando usted va de viaje a algún sitio y va a hacer una visita, usted tiene que pensar, ¿es este un lugar correcto para yo llevar a mi familia? Cuando usted le va a llevar algo a su familia, usted tiene que pensar, ¿le ayuda? ¿Le conviene o le perjudica esto a mi familia? Cuando usted va a llevar un amigo a su casa o una amiga a su casa, mujer o hombre, ¿piensa usted en su familia? Cuando usted va a hacer una fiesta, hacer una celebración en su casa o con su casa, ¿piensa usted hasta dónde eso puede hacerle daño a sus hijos y a sus hijas? Lot no lo pensó. Él no pensó en su familia cuando se mudó cerca de Sodoma. Ustedes saben que la influencia es un peligro. Fíjese lo que dice el versículo 19, versículo 1. Versículo 1, 4 y 5 de Génesis. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos. No vamos a entrar en detalle de la humanización de estos ángeles que se vieron como hombres, tomaron cuerpo de hombre, pero eran ángeles. Lo que vieron Lot y vieron los hombres de Sodoma fueron dos hombres que llegaron a la casa de Lot. ¿Y qué pasaba con estos hombres que rodearon la casa de Lot para que Lot le permitiera conocer a esos hombres que habían llegado? ¿Sabe qué pasaba ahí? Hoy se llama sodomía o sodomista a los hombres que se acuestan con hombres. Y lo que abundaba en Sodoma era la promiscuidad homosexual. Lo que abundaba en Sodoma era el pecado sexual. Entonces la intención de estos hombres habitantes de Sodoma era tener sexo con los ángeles. Eso es lo que sugiere la porción que hemos leído. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Lot? Según los versículos 6 al 8. Dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ella como bien os pareciese. Solamente que a estos varones no hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece de la respuesta de Job? Primero, hay mucha conjetura con la visita de esos hombres. Esos ángeles que venían en figura de hombre confundieron a los hombres de Sodoma y creyeron que eran dos hombres normales y querían que Lot se los prestara. Era de noche, para ellos divertirse con esos hombres esa noche. ¿Qué hace Lot? Lot habla con ellos, cierra la puerta y habla con ellos, se queda él afuera para dialogar con ellos y convencerlos, para que no le hagan daño a los ángeles, porque Lot ignora
lo que pueden hacer los ángeles. No sé por qué lo ignoró, pero él ignoró. ¿Y qué dice Lot? Dice Lot: yo tengo 2 hijas vírgenes. Dice, no han sido tocadas por varón. Yo no sé qué pasa con los varones cuando tocan. Parece que cuando los varones tocan hacen daño. Porque dice, esas muchachas son vírgenes, son nuevas, no han sido tocadas por varón. O sea, a esos hombres, si eran hombres, le podía llamar la atención. Lot jugó y coqueteó tan cerca del pecado, no cuidó a su familia, que se pudo haber ensuciado. Uno se pregunta, ¿fue correcta la respuesta de Lot de decirle que le va a entregar a sus hijas? Lo primero es, ¿por qué lo hizo Lot? ¿Será que no amaba a sus hijas? Lo que pasa es que Lot sabía quiénes eran ellos. Lot sabía que a ellos no le interesaban mujeres. Lo que le interesaban eran hombres. Entonces el darle las 2 hijas a ellos era como darle nada. Entonces pienso yo, no lo dice la Biblia, pero uno piensa que Lot sabía que no corría ningún peligro porque esos hombres no querían saber de mujer. Entonces aquí está la depravación y la inmoralidad, que ya no escandalizaba a la familia de Lot porque estaban acostumbrados. Esas son las consecuencias de nosotros no cuidar a nuestra familia. Hermano, las cosas que se manejaban en la casa de Lot no están en la Biblia, no aparecen en la Biblia. Pero la cantidad de cosas que oían y veían esa familia, esas hijas de Lot y su mujer, no se pueden narrar, no se pueden decir. El pecado había crecido en forma exorbitante y ello parece que la inmoralidad ya no los escandalizaba, estaban acostumbrados. Hay hogares donde usted ve que en la forma de hablar los padres delante de los niños no se sonrojan, no se aprietan a decir malas palabras del tamaño de esta casa delante de niños de 5, 6, 7, 8, 10 años. Y los niños se curten en las malas palabras, en los conceptos pecaminosos. Y usted ve que los niños, ese tipo de niños, habla vulgaridades, inmoralidades, como que no está pasando nada. Pero que en una ocasión alguien me contó, en una ciudad de Canadá, en ese tiempo, y estoy hablando de alrededor de 25 a 30 años, en ese tiempo ya en Canadá habían canales pornográficos abiertos por la televisión. Y los padres se iban a trabajar y dejaban a los niños con el televisor. Y los niños mirando televisor, era un varón y una hembra. En un momento dado, los niños se ponen a practicar lo que veían por televisión. La suerte fue que los padres estaban, pero ellos lo hacían porque como estaban tan acostumbrados a ver eso por televisión, para ellos eso era normal. Y se pusieron a practicar lo que veían por la televisión, el varoncito con la hembrita. Y la mamá se alarmó. Es como una persona que en su casa vivan hablando mala palabra, hablando mentira, y cuando el niño habla una mentira, entonces se alarman. Y dice, ¿qué es lo que tú le estás enseñando? ¿Y qué es lo que tú le estás metiendo en la cabeza a ese muchachito? Pues de la abundancia del corazón, habla la boca. No te alarmes por las cosas que dice o que hace. Es como cuando le mencionan la mamá fuera de tiempo a una persona, lo maldicen. Y usted le habla a sus hijos con maldición. Y usted maldice a su esposa o maldice a su esposo como comerse un guineo. Y luego viene el muchachito y lo maldice a usted. Ay, entonces usted se alarma. Pero eso es lo que usted le está enseñando. De la abundancia del corazón habla la boca.
de lo que hay en la cabecita de ese muchachito es lo que va a salir por su boca. ¿Quieres tú hijos decentes? Pórtate decentemente en tu casa. ¿Quieres que tus hijos no hablen malas palabras? Expresa buenas palabras en tu hogar. ¿No quieres que tus hijos maldigan e insulten a la gente? No lo hagas en tu casa, porque de lo que hacen en la casa es lo que sale para afuera. Entonces, Lot jugó tanto con el pecado que yo me imagino que ya las muchachas no se alarmaban por muchas cosas. Entonces viene un desenlace fatal. Dice versículo 29 al 38. Esto es una de las cosas peores. Peor que esto no lo hay en la Biblia. En estos versículos de 29 al 38 está la historia. Una historia oscura. Una historia que no se puede estar repitiendo. Y es probable que fuera una conducta repetida en esa sociedad, que más tarde Dios la destruyó, porque ustedes siguen leyendo la historia y Dios quemó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por bueno. Entonces, eran tantas las maldades y tanto el pecado que ellas oían y veían, que a lo mejor se acostumbraron al pecado y como que las cosas que estaban pasando no le asustaban. Fíjese lo que dice. Versículo 30. Llega una situación. Lot subió a Zoar, porque él no se quiso quedar donde el ángel lo llevó, porque tenía miedo que estaba muy cerca de la ciudad que se iba a quemar. Esto ocurre cuando Dios va a quemar a Sodoma. Entonces Lot sale a un monte, le pide permiso al ángel para irse a Zoar, una ciudad pequeña. Y vivió en el monte y en esa ciudad de Zoar con sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces llega un pensamiento a la hija mayor. Ella dice: no hay hombre en toda esta zona. Ella creyó que con el fuego que se quemó Sodoma, no había quedado más gente sobre la tierra que no fueran ellos 3. Ellas 2 y su papá. Y llegó un pensamiento que parece que fue el mismo diablo que se lo puso. Dice: mire, ustedes son 2 muchachas ya media jamona. Ya ahorita llega el tiempo que ustedes no pueden parir. ¿Y dónde están los hombres de los cuales ustedes van a parir? Sodoma se quemó entero, Sodoma y Gomorra se quemaron entero. Aquí no hay hombre, mira, aquí nada más está tu papá y ustedes 2. ¿Qué ustedes van a hacer para tener hijos? Y le llegó una idea diabólica a la mayor. Le dice: emborracha a papá, vamos a emborrachar a papá. Y esta noche me acuesto yo con él. Y mañana lo haces tú, hacemos lo mismo, la misma fórmula. Y la Biblia dice que lo hicieron. Emborracharon a su papá y dice que él no se dio cuenta ni cuando se acostó ni cuando se levantó. Así dice la historia. Él no se dio cuenta de lo que hizo, lo que pasó. Y lo que pasó es lo normal en cierto sentido. Un hombre que está solo en un sitio, con 2 o 3 tragos en la cabeza, medio encendido, cuando hace así, pone la mano, siente carne suave, carne fresca. Y el diablo de una vez hizo lo de él. El trabajito de él, de una vez lo hizo. Y se metió. Y tuvo sexo con su hija. Y al otro día con la otra hija, bajo la misma circunstancia. ¿Quién fue culpable? Bueno, a simple vista fueron ellas. Pero también él. Porque aunque él estaba borracho, esto venía de atrás. Si esa muchacha no tiene la mente envenenada, probablemente esto no hubiera ocurrido. Primero porque habían otras ciudades donde habían hombres. No solamente eran Sodoma y Gomorra las ciudades que existían. Estaban la gente de Abraham que estaban del otro lado y no le pasó nada. Todos esos empleados de Abraham, toda esa gente que descendía de Abraham, estaban del otro lado y no le había pasado nada. De manera que ahí se metió como el diablo.
y ellas tuvieron sexo con su padre. Su padre no ejerció autoridad. Hay varios fallos que tuvo Lot y que nosotros debemos aprender para no contagiarnos. Lo primero fue la influencia del ambiente. Lot no pensó en su familia cuando se mudó a Zoar. Lot no pensó en su familia cuando se mudó cerca de Sodoma. En Sodoma lo único que había era pecado y maldad. Él no le importó eso porque también había dinero. Y la gente por el bien material le importa su alma y le importa su salvación. Entonces estas muchachas estaban mal influenciadas. Por eso yo pienso, por eso se le ocurrió esa infernal idea. En segundo lugar, Lot no ejerció autoridad sobre su familia y dejó que el pecado entrara. Hay hombres que en la casa están como pintados en la pared. Todo el mundo hace lo que le da la gana y ellos ni para allá ni para acá. Corrigen, pero no tienen autoridad porque no le obedecen y se quedan igualitos. Porque desde chiquito hay que enseñarle a los muchachos a respetar a sus padres. Si usted no le enseña cuando tienen 1 año, 2 años, 5 años, 6 años, 10 años, cuando tenga 16 años ya no lo va a respetar. Y si usted trata de obligarlo a que lo respete, cuando ya el muchacho tiene 16 o 18 años, lo que va a encontrar es una respuesta negativa y hasta se va de la casa. Y eso es cosechando lo que sembramos. Lot no tuvo la influencia de él sobre sus hijas, no educó a sus hijas en el temor de Dios, no le enseñó a sus hijas los principios sagrados de la Biblia. Y por eso pasó lo que pasó. El peor de los pecados sexuales. Más tarde se expresa la Biblia. Mire lo que pasó, porque la Biblia tiene mucha información al respecto. Dice en 1 Corintios 5:1, Pablo quejándose contra Corinto: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, el Señor siempre le da de frente al pecado sexual. Dice que los corintios eran tan perversos que algunos se acostaban con la mujer de su papá. Por supuesto, no era su mamá en ese caso. Era la mujer de su padre. Porque en ese tiempo los padres y los hombres tenían dos o tres sucursales. Entonces algunos muchachos tenían relaciones con las mujeres de su papá. Y dice fornicación. Hay entre ustedes fornicación. Cuando la Biblia habla de fornicación, está hablando de todos los pecados sexuales habidos y por haber. Esa palabra lo encierra todo. Desde pornografía hasta adulterio. Entonces hay algunos de ustedes que tiene la mujer de su padre. Ese era un pecado sexual. Pero ¿qué dice Levítico en el Antiguo Testamento? Capítulo 18, 5 y 6. Por tanto, mis estatutos guardarán y mis ordenanzas, lo cual haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. O sea que la Biblia prohíbe el sexo entre familia. Y eso es desde el principio. Entre tíos con sobrinos o sobrinas, entre primos, hermano, entre padre, hijo. Toda esa familiaridad impide, porque está contemplado en la palabra de Dios, que no podemos tener intimidad con la familia. Y en más de una ocasión, en aquel tiempo mandaban a apedrearlo. O sea, es una rigidez total. Dios prohíbe ese tipo de relación. Ahora, hay una catástrofe familiar. ¿Ha pensado usted en su familia? ¿Cómo es su familia? ¿Hay algo parecido a la familia de Lot en nuestra familia? Para mí la familia de Lot colapsó. Vino una catástrofe sobre esta familia. Note esto. ¿Qué le pasó a la madre de esas dos muchachas?
se convirtió en una estatua de sal. Cuando venían saliendo de Sodoma, Dios a través de los ángeles les dijo: sigan ese camino y no miren atrás. Ah, caramba. Al rato estaba ella mirando para atrás. Y a lo mejor miró más de una vez, pienso yo. Porque ella le dolía lo que había dejado en Sodoma. Y algunos están en Cristo y también le duele lo que han dejado en Sodoma. Hermano, si usted dejó algo en Sodoma, aunque le duela, no mire para atrás. El pecado no está en el dolor, sino en el mirar. La mujer de Lot dejó su casa, todos sus ajuares, todos sus trastos, y le dolía que se quemaran. ¿Qué iba ella a resolver con mirar? Absolutamente nada. Pero iba a desobedecer la orden divina. No miren atrás. Ella miró atrás y quedó convertida en estatua de sal hasta el día de hoy. La ambición, el amor al pasado, el dejar de obedecer a la voz de Dios. Eso es lo que ha hecho sucumbir a muchas familias. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te trajo el Señor? ¿Y hacia dónde te lleva el Señor? Deja que los ángeles te guíen. Complace la voz de los ángeles y ve al lugar que ellos te llevan. No mires al mundo. No vuelvas tu mirada al pasado. Esta mujer quedó hecha una estatua de sal. Además era desobediente, porque Lot le dijo que no mirara atrás. Era una mujer que no respetaba a su marido, que no obedecía a su marido. Fíjese, mire qué tipo de familia, todos los problemas que había en esa familia. Entonces la madre se convierte en estatua de sal. Las hijas no tienen moral ni respeto. Se adelantan al tiempo por no tener fe. Porque ellas lo que no querían era quedarse sin hijos. Y se adelantaron al tiempo y dijeron: bueno, el único hombre que hay en la tierra es mi papá. Así que con él vamos a tener que concebir un muchachito. De este incesto, de este pecado, salieron dos reinos. El hijo de la mayor se llamó Moab y el otro Benjamín. Y de ahí vienen los moabitas y los ammonitas, reinos idólatras y paganos, enemigos de Dios y de Israel. Dicen algunos estudiosos que esos poblaron la parte más oriental, o sea, de Palestina hacia el más oriente, la parte este, lo que hoy es China, lo que hoy son esos pueblos de oriente. Y dicen que la forma, el aspecto físico de los chinos, los mongólicos, los japoneses, viene por causa del incesto. Hubo una pequeña deformación y fueron como quienes iban a ser mongólicos o síndrome de Down. Y usted ve que toda esa gente oriental tienen el mismo corte de cara. Esos son descendientes de los moabitas y de los amonitas. Y todavía es la hora que son reinos enemigos de Dios. Eso viene del incesto, de los nietos, hijos y nietos de Lot. Entonces la madre, una estatua de sal. Las hijas, incesto con su padre. El padre, un pusilánime, cobarde, materialista, descuidado. No fue capaz de conducir bien a su familia. Y como colofón, ¿quiénes fueron sus descendientes? Idólatras y paganos. Todo esto es el resultado de no haber hecho las cosas correctamente. Esta es una catástrofe familiar. ¿Cómo recordamos la familia de Lot hoy? Como una mujer que desobedeció, como un hombre ambicioso, una que se convierte en estatua de sal, el otro que vive con sus hijas. No es una catástrofe esa familia. Quisiéramos nosotros tener una familia parecida a esa. Nadie
que tenga sus 5 sentidos, quiere tener una familia convertida, parecida a la familia de Lot. Lo primero es la esposa, la madre de familia, convertida en una estatua de sal, que significa maldición. Maldición, una estatua de maldición. Entonces, cualquier familia que no se acoja a los principios bíblicos está posiblemente proclive a caer en una catástrofe. La familia que se sostiene dentro de la línea sagrada, como dice Colosenses 3 y Primera de Pedro y otros versículos de la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respeten a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres. 3 cositas. 3 cositas. Pero qué difícil se hacen. Qué difícil se le hace a la mujer siglo XXI respetar a su marido. Si ahora muchos psicólogos, la mayoría de la psicología se encarga de que la mujer pelee con su esposo. Reclama tu derecho. Reclama tu espacio. Ustedes son iguales. En una ocasión una esposa le dijo así al esposo: ¿qué es lo que tú me vienes como gigante? Si tú y yo somos iguales. Dice: ajá, pues entonces tenemos que divorciarnos. Porque yo me casé contigo creyendo que éramos diferentes. Pero si somos iguales, yo no te quiero. Yo voy a buscar una que no sea igual que yo. Entonces, hermanos, esto es una catástrofe que nadie quiere que llegue a su familia. Ahora, ¿por qué llega la catástrofe a la familia? Por desviarse. Por desviarse de los sencillos principios de la Biblia. ¿Qué le cuesta a un hijo obedecer a su papá? ¿Qué le cuesta a una esposa respetar a su marido? ¿Qué le cuesta a un marido amar a su mujer? Y en cada una de esas cosas está envuelta la otra. Porque el que ama respeta. Y el que respeta ama. Lo señala con una palabra, pero tiene muchas cosas detrás. El hombre que ama a su mujer no la ofende. No le habla mal. No le habla duro y la comprende. Porque la ama. Porque lo primero que hay es amar. La mujer que respeta a su marido reconoce la autoridad que puso Dios en el varón. Entonces, cuando una mujer está respetando a su esposo, está obedeciendo a Dios. No es al esposo que está complaciendo, está complaciendo al que lo hizo a los dos. Pero eso se enseña lo contrario ahora. Tú no tienes que estarte humillando, tú no tienes que pedir perdón, tú no tienes que nada. Tú eres. Son 2 machos los que hay en la casa. ¿Y cuánta catástrofe? Usted se imagina la cantidad de mujeres que han muerto. Porque es un asunto lógico. Estamos en un tiempo en que se enseña a la mujer a desafiar al hombre. Entonces, cuando una mujer desafía al hombre y se encolerizan los dos y se llenan de ira los dos y se van al pleito, ¿quién va a perder? Generalmente la mujer la que pierde. Entonces estamos sembrando catástrofe. Estamos sembrando problemas. Y por eso la familia de hoy ha colapsado. Y ha colapsado junto con la sociedad. Porque al colapsar la familia, colapsa la sociedad. Porque la familia es la base de la sociedad. Todo esto hemos dicho y muchas de estas cosas son negativas. Pero dice 2 de Pedro 6, al 9 resumido, una descripción de Lot. Porque mire todos los fallos que tuvo Lot, todos los errores que cometió Lot. Pero oiga lo que dice aquí. Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciendo a ceniza, poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Aquí hay dos cosas importantes.
libró al justo Lot. O sea, está diciendo que era justo. Todo lo que hemos dicho lo hizo un justo. Ese descuido con su familia fue un justo. Esa ambición a lo material fue un hombre justo. ¿Y cómo nosotros podemos hilvanar estas cosas? Dice más adelante, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Es decir, que Lot era pusilánime y cambiante. Él era justo pero débil. Justo pero débil. No era capaz de establecer reglas que se obedezcan en su casa. Y dice la Biblia que lo que hacía era sufrir. Abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Él lo que hacía era sufrir callado. No sufra callado. Haga algo por su familia. Haga algo por su familia antes que desaparezca. Ay, mi hijo es un problema. Ay, mi hija es un problema. Si esa muchacha se corrigiera, ¿y qué tú le has dicho? Tú estás ayudando a esa muchacha a que se corrija. Ay, no, porque va y se enoja. Ah, se va y se enoja. ¿Y tú? Entonces parece que Lot era un cobarde, un justo cobarde, que estaba en la casa como pintado en la pared. Un cuadro que está colgando ya. Pero él mantuvo su integridad hacia lo interno. Y esto me dice a mí, y quiero que usted lo entienda así. No basta con ser justo para lograr el éxito familiar. Hay una tarea que ejecutar. Repito, no basta con ser justo. Hay que ejecutar en la familia. Hay que corregir, hay que enderezar y hay que modelar. Yo tengo que ser ejemplo. Si yo no quiero que el fulano coma aguacate, yo no puedo comer aguacate. Los hijos donde los padres no toman café, ellos no toman café. Pero donde los padres toman café, ellos sí toman café. Porque el muchacho repite. Entonces, la malquerencia, las malas palabras, la inconducta en el hogar va a ser reproducida en el hogar de los hijos. Un hombre que tiene 4 novias y una esposa, pero quiere que su hijo mayor se concentre en el hogar y que sea fiel a su esposa. Ajá. ¿Y tú eres fiel, papi? ¿Tú fuiste fiel a mami, papi? Entonces, el muchacho simplemente repite, mi tarea como justo no es solo sufrir, sino hacer, ayudar, corregir, enseñar a mis hijos, a mis descendientes, a que busquen a Dios, a que se rijan por el librito divino para que puedan cosechar la vida eterna. Catástrofe familiar fue el tema de lo que hablamos hoy. Un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Termina la obra en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén.